Rapidito, ¿verdad? Rapidísimo se pasó la semana. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, Sandra, buenas noches, Eliana. Muy bien. Hoy nos toca hablar sobre un tema que es muy importante, es sobre el bienestar laboral y sobre la salud mental en el trabajo, que de hecho son dos temas que hasta antes de pandemia se tomaban en cuenta, pero no era como que tan fuerte la presencia del cuidado de la salud mental dentro de las organizaciones, ¿no? De hecho, quienes trabajamos en el área de recursos humanos, pues estamos más abocados a lo que es selección, reclutamiento, desarrollo, por ahí gestión del talento, líneas de sucesiones, pero el realmente afrontar este evento de COVID y el afrontar con lo que venía esta situación respecto a la pérdida de familia, a la pérdida muchos de trabajo, también al encontrarse en esta situación de zozobra, de incertidumbre, ¿verdad? Entonces hizo que muchas de estos síntomas que seguro muchos de nosotros los hemos percibido o sentido, pero que a raíz de esta situación se evidenciaran, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar este tema que es muy importante que nosotros desde la posición en la que nos encontremos logremos influenciar para que se pueda atender la salud mental dentro de las organizaciones. No solamente considerar al trabajador para ver cómo se desarrolla, su potencial, su capacidad, sino también atender esa parte emocional que es muy importante. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir el tema de hoy, ya ustedes lo deben tener. Me confirman si se puede visualizar correctamente. A ver, ¿me confirman? Sí se ve mal. Muchas gracias. Listo, ¿me escuchan bien? Lo que sí les voy a pedir, por favor, es algo que está fallando en casa, es la conexión, así que estoy tratando de compartir desde mi teléfono también en la conexión a internet, pero me avisan. Si es que se pone muy lenta, me avisan para poder cortar la cámara y que ustedes no tengan inconvenientes al escuchar la clase. ¿Muy bien? Ok. Muy bien, empecemos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por bienestar laboral? ¿A qué nos hace pensar cuando nosotros pensamos en bienestar? A ver, la clase de hoy sí van a tener que participar, por favor, participen, comenten. Vamos a hablar de la motivación, del estrés, de las cosas, cómo las podemos ir mejorando, cómo atendemos o cómo abordamos esta parte de intervención psicológica dentro de las organizaciones. Así que platiquen, vamos a platicar hoy día, ¿ya? A ver, ¿en qué nos hace pensar la palabra bienestar? ¿Ok? Bienestar, psicosocial, por allí. ¿Ok? ¿Alguna idea? ¿Quién dijo yo? ¿Nada? Ok, bueno. Muy bien, vamos a ver. La clase de hoy vamos a trabajar lo que son los factores que influyen en el bienestar laboral. También qué estrategias podemos promover para mejorar el ambiente de trabajo. ¿Cuáles, cómo identificamos el estrés? ¿Cómo lo podemos atender también, manejar el estrés? ¿Y cuál es el beneficio de dar atención ante crisis o el beneficio de atender la salud mental dentro de las organizaciones? ¿Ya? Vamos a ver el caso de 5 empresas, que son empresas grandes, transnacionales en su mayoría, pero también empresas que ya en Perú, por ejemplo,
la lista de empresas que pertenecen al Great Place to Work 2023. Entonces, que también hacen bastantes cambios respecto a la gestión de talento, respecto al manejo de personal, y que están implementando por allí el concepto de la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando esas situaciones para ir obteniendo algunas ideas que podemos utilizar en nuestro campo, ¿ok? Entonces, vamos por acá. Cuando pensamos o cuando hablamos de bienestar, gracias, Eliana, muy bien, dice, abarca varios aspectos de la vida, incluyendo la salud física. Muy bien. Sandra, es sentirnos bien a nivel físico, mental, emocional y también en el ambiente laboral. María Isabel lo relaciona con productividad, con crecimiento, actividades de crecimiento personal. ¿Mm? Sí, de hecho, bienestar, cuando nosotros pensamos en bienestar, al menos yo lo asocio con equilibrio, con sentirnos sanos, con estar motivados, con sentirnos fuertes, ¿verdad? Entonces, el bienestar es eso, el que nosotros, el bienestar y la salud mental son los pilares para que las organizaciones puedan tener éxito, ¿verdad? ¿Quiénes son las organizaciones? Nosotros, las personas que formamos parte de. Entonces, es importante que nosotros implementemos dentro del área de recursos humanos estrategias que ayuden a promover el bienestar y la salud mental de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, de nuestros compañeros de trabajo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros promovemos el equilibrio entre trabajo, entre el crecimiento laboral, entre el crecimiento personal, también entre la familia, va a haber equilibrio en cuanto y bienestar en la salud mental, ¿no? Y también nosotros como empleados vamos a estar mejor preparados para poder atender desafíos, ¿ok? Si hay equilibrio, hay salud. Muy bien, entonces vamos a ir viendo ahorita cuál es el concepto de bienestar y cuál es el concepto de salud mental también. ¿Ah? Permítame un ratito, se me... Ya está. Ok, muy bien. Vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es el bienestar laboral? Entonces, cuando hablamos de bienestar, hablamos de satisfacción, hablamos de equilibrio y también vamos a hablar de las experiencias que el trabajador o que el individuo va a perdón, percibir en su entorno laboral. Entonces, cuando el trabajador, el individuo, logra que estas necesidades físicas, tus necesidades emocionales, las sociales, estén satisfechas, entonces va a sentirse bien, ¿no? ¿Recuerdan la teoría de la motivación de Maslow? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué debemos ir completando? ¿Qué necesidades? Que las necesidades satisfechas conducen a que el individuo logre sus objetivos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros busquemos esta satisfacción, este equilibrio, para que el trabajador o para que nosotros como individuos, pues nos sintamos realizados, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es salud mental? Es distinto de salud, ¿ah? ¿Qué es salud mental? ¿Ideas? La salud mental se va a referir más que todo al estado de bienestar mental que tiene el individuo.
y que este estado le va a permitir desarrollar sus capacidades cognitivas y sus capacidades emocionales, de forma que esto va a ser productivo o va a ser positivo en el entorno laboral. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental y el bienestar emocional? ¿Por qué es importante dentro de la organización? ¿Por qué? Porque el hecho de que exista buena salud mental dentro del trabajo, ¿sí? Es un componente fundamental. Definitivamente. No hay salud mental si es que no hay bienestar. ¿Listo? No hay salud mental si no hay bienestar. Depende de. Entonces, es importante que estos dos factores o que estas dos condicionantes se trabajen dentro de la organización porque si conseguimos bienestar y salud mental, vamos a aumentar la productividad de los colaboradores, ¿verdad? Ellos van a estar bien físicamente y mentalmente, por lo tanto, van a ser mucho más creativos, más eficientes, más productivos, ¿ok? Otro de los beneficios es que se disminuye las faltas constantes de los empleados. Entonces, cuando estamos bien, hay más ganas de ir al trabajo, menos ausencias, ¿ya? Incluso menos ausencias por enfermedad. También ayuda a que se mejore las relaciones dentro del trabajo. Por lo tanto, mejora el clima laboral. Entonces, cuando dentro de la organización nosotros promovemos un ambiente cálido, un ambiente familiar, un ambiente seguro, el trabajo se vuelve positivo. Y esta es una clave importante para poder retener el talento y también para atraer el talento. ¿Okay? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando entrevistan les preguntan, ¿y cómo es el equipo, no? Y en caso yo quedara, ¿cómo es el equipo? Si se conocen. Entonces, hay pocos candidatos que te preguntan esto, pero si tú ya sabes que dentro del área en la que vas a ubicar a un nuevo trabajador tienen dificultades en cuanto al clima, tenlo por seguro que no te va a durar el talento que tú has atraído porque lo vas a llevar a un lugar donde no hay bienestar, ¿ok? Y no todos van a poder adaptarse o buscar el cambio. Entonces, prefieren alejarse, prefieren retirarse en vez de ganarse un problema. Por lo tanto, el que nosotros promovamos esta cultura de bienestar y también de salud mental dentro de la organización nos va a permitir que nosotros atraigamos y retengamos el talento. Y el otro factor que le da importancia es que se va a disminuir las situaciones de estrés laboral, ¿ok? O se disminuyen los casos de burnout, por ejemplo, ¿no? Que es muy común dentro del trabajo. Voy bajando. ¿Ok? Aquí está. Esos van a ser los beneficios de fomentar el bienestar y la salud mental dentro de la organización. Miren, el estrés, por ejemplo, les ponía acá, ¿no? El estrés es un factor que es importante dentro del desarrollo de los problemas de salud mental, pero cuando ya la situación, lejos de ser una situación que te pueda motivar, que pueda generar esta descarga de adrenalina, de hacer las cosas que te mueven, porque eso es lo que hace el estrés, ¿no? Pero cuando ya se vuelve eustrés, por ejemplo, o distrés, entonces ya es algo que no lo vamos a poder manejar. Nos vamos a cansar, nos quemamos, produce bastante ausentismo, ya no nos sentimos cómodos dentro de la organización. Entonces, tenemos que buscar este equilibrio, este bienestar, ¿para qué? Para poder disminuir el estrés dentro de nuestros colaboradores. Entonces, un programa bien elaborado para poder reducir el estrés y mejorar la salud de los empleados va a repercutir en que también se mejore el clima dentro de la organización. El que estén satisfechos, el que estén contentos, el que produzcan, el que innoven también, va a estar muy ligado a este bienestar emocional. ¿Bien? Entonces,
Si hay beneficios para el trabajador, ¿cuáles son los otros beneficios también para la organización? ¿En qué se beneficia que promovamos el bienestar emocional y la salud mental? Entonces, para los empleados, pues ya les dije, mejora la productividad, amenora el ausentismo, incrementa la satisfacción laboral, mejora las relaciones dentro de la empresa, las relaciones laborales y reduce el estrés. Y para la empresa, ¿qué va a hacer? Pues va a mejorar la imagen que tiene la empresa ante otras personas, la imagen y la reputación. Recuerden que aunque nosotros no querramos hablar mal de la organización, se nota por lo que proyectamos nosotros como trabajadores, ¿no? Y a veces ya estamos tan cansados que comenzamos también a hablar, cambiamos la imagen de la organización. Entonces, cuando se trabaja estos climas de bienestar, cuando se trabaja estos pilares fundamentales que es el bienestar y que es la salud mental, entonces la organización va a mejorar la imagen que tiene de sí. ¿Ok? Entonces, hay muchas empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados y estas se vuelven mucho más atractivas para los mejores talentos. A ver, ¿a quiénes de ustedes no les gustaría ir a trabajar, por ejemplo, a Google? ¿No? ¿Verdad? ¿Han escuchado de Google, de todos los beneficios que le dan a los trabajadores? A mí me encantaría. Sandra dice, es muy importante trabajarlo con el departamento médico y jefaturas directa. Sí, de hecho, este tema se trabaja bastante con el área de seguridad y salud ocupacional. No sé cómo les llaman en sus organizaciones, pero está muy relacionada a lo que es la salud y a la seguridad dentro de, ¿no? En muchas empresas, por ejemplo, implementan esto de las pausas activas como dinámicas para poder reducir el estrés. Pero en realidad se hace un seguimiento, lo que les decía la vez pasada, ¿no? Tenemos mediciones o indicadores que nos hagan ver la eficacia de esto. Yo sé que son buenas, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo sabemos si en verdad está funcionando? ¿Y qué tan comprometidos están los colaboradores con ese tipo de trabajo, con esas dinámicas? ¿Verdad? Entonces, hay que ver qué estrategias o qué técnicas o qué dinámicas o qué actividades van a ayudar o van a reducir estos indicadores. Ahora, ¿cómo me voy a lanzar a hacer algo si es que yo no conozco, no he medido, no he hecho observación, no he hecho diagnóstico? Entonces, por eso es importante que la parte de seguridad ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o desarrollo del talento, que también ve esta parte, trabaje estas dos variables dentro de los programas que tiene como parte de mitigar los riesgos psicosociales dentro del trabajo. ¿Okay? Entonces, vayamos viendo esto. Los beneficios que va a tener es que mejora la empresa. Esto genera que también el trabajador se sienta más comprometido. Entonces, los empleados que tienen un buen estado de salud están más comprometidos con su trabajo, con la empresa, les gusta lo que hacen, se apasionan por lo que hacen. Al contrario, cuando están allí, dicen, solo vengo porque si encuentro otra oportunidad, me voy, ¿cierto? Estoy aquí porque está dura la calle y una vez que encuentre algo, yo definitivamente a ojos cerrados ni la pienso, ni siquiera los 15 días de espera, me voy. Entonces, eso ya te está diciendo que no tienes compromiso de tu equipo, no tienes compromiso de los colaboradores, ¿no? Y ahí también hay un indicador de que algo está pasando, que no estamos logrando el bienestar dentro del grupo de trabajo que tenemos. ¿Qué también nos va a ayudar? Es que los empleados con buen estado de salud mental y emocional van a ser más propensos a tomar decisiones que sean mucho más efectivas y sobre todo racionales. ¿Por qué hago esta diferencia de racionales? Porque a veces nosotros somos muy emocionales para decidir, ¿verdad? Muy emocionales. Pero el hecho de que tengas este equilibrio, de que estés sano, que estés con bienestar, que estés bien, hace que tus decisiones sean más pensadas, más racionales y tengan incluso mucho más eficiencia.
¿no? Y, lógicamente, lo que todas las empresas buscan es que reduzca costos. ¿Y por qué reduciría costos? Promover la salud dentro de la organización. Porque lógicamente no vamos a tener que gastar por ejemplo, en absentismos, en la rotación de personal, que es muy importante. La gente se va y para la empresa representa un costo bastante grueso el tener que reponer a otra persona, ¿ya? Entonces, nos mejora los indicadores de rotación, mejora los indicadores de absentismo. También el que nosotros busquemos atender estas necesidades va a ayudar pues que los colaboradores se mantengan en la empresa por más tiempo, por lo tanto, reduce nuestros costos, ¿ok? Y lo otro que es muy importante es que el tiempo de entrenamiento de un colaborador en realidad es costoso por los errores, por el sobretrabajo que significa que otras personas tengan que hacer esas actividades hasta que se pueda delegar por completa la responsabilidad al nuevo personal. Entonces, en resumen, el bienestar emocional y la salud mental en las organizaciones no es un gasto, es una inversión que va a beneficiar tanto al trabajador como al empleador. Eliana dice, sería una gran oportunidad. Sí, definitivamente. ¿No? Y no solo allí, por ejemplo, hay empresas que pertenecen al Great Place to Work, ¿no? Por ejemplo, me parece que está Vivanda, está la empresa de supermercados, Plaza Vea, está Virú, está el Banco Interbank, ¿qué otros bancos están? Creo que está BCP, hay una financiera, Compartamos. Entonces, cuando estaba haciendo esta revisión de por qué ellas están allí, qué las hace marcar la diferencia, ¿no? ¿En qué están haciendo respecto al manejo de su activo fijo, de su gente? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que marca la diferencia? En muchas de esas empresas tienen el factor común que es adaptabilidad y flexibilidad. ¿Y qué significa la adaptabilidad y la flexibilidad? Que hay confianza, ¿no? Ayer hablábamos de las 5 Cs, comunicación, confianza, hay coordinación, ¿verdad? El equipo se complementa. Entonces, tú ves que esto funciona, pues sigues dándole, porque con esto la empresa en verdad gana mucho más que de lo que está invirtiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estrategias, ya? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Perdón. ¿Qué estrategias podemos utilizar para poder mejorar, para poder equilibrar este ambiente, ¿no? Hacer que sea un ambiente que genere bienestar, que busque el equilibrio de nuestros colaboradores. Entonces, lo primero que hay que hacer o la estrategia que hay que tomar en cuenta es crear estos ambientes que sean agradables, ambientes de trabajo que sean positivos. Entonces, ¿cómo genero un ambiente de trabajo positivo? Basado en el respeto, basado en la colaboración, basado en la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes estar en un área donde cada decisión que ustedes tomen va a ser, digámosle así, va a ser puesta en juicio, ¿no? O imagínense donde ustedes tengan un cargo de supervisor o coordinador y no tengan autonomía para decidir. ¿Se quedarían en un lugar así? O de repente donde el ambiente es bastante nocivo y el jefe o el líder del equipo es una persona que no sabe tratar al equipo, que grita, que es tosco, que es imprudente, que es que humilla al equipo, de repente que tiene un lenguaje bastante peyorativo. Entonces, por más que tú tengas años en la empresa, que te ganes bien, que de repente puedas tener posibilidades de crecer, pero vas a quedarte en un lugar así a pesar de estar en esas condiciones, o sea, de estar en un ambiente que no es positivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo harían? ¿Te quedarías en un lugar así?
Yo creo que no, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos un ambiente de trabajo que sea positivo, en el que nos sintamos a gusto, que sea seguro y sobre todo en el que tú tengas esta oportunidad de crecer. Así te paguen, te dupliquen el sueldo. Bien difícil que te quedes en un lugar en el que no te sientes cómodo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros creemos este ambiente de trabajo positivo. ¿Y por qué se va a caracterizar? Por el respeto, por la colaboración, por el ser flexible, por el buscar el adaptarse, por el compromiso que vas a tener dentro de con tu equipo. ¿Ya? Otra de las estrategias que nos va a ayudar es que podamos ofrecer estos programas de bienestar. ¿Cómo qué? Programas de bienestar. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en la época de los años que estuvimos trabajando en pandemia, nos decían, hay que diseñar programas o hay que buscar actividades que a nuestra gente le ayude a mitigar un poco esta ansiedad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nos contactamos con un instructor de yoga y nos decía, no, no voy, no salgo por internet, será porque decíamos, no, queremos algo, ya se podía hacer estas reuniones, queremos algo al aire libre, trabajamos en un fondo también, entonces se prestaba el ambiente. Y recuerdo que no logramos concretar el tema de las clases de yoga, pero haciendo las averiguaciones en otras empresas para ver qué estaban haciendo, qué programas de bienestar estaban generando. Entonces, uno de otra empresa compañera nos decía, mire, hemos implementado esto de los talleres de yoga, de los talleres de mindfulness, por ejemplo, o las pausas activas, o planeábamos esta hora de todas las oficinas, esta hora los viernes que se tenían para hacer actividades lúdicas. Entonces, me decía, a mí me ha funcionado mucho con la gente, sobre todo la gente que está en oficinas, que tiene bastante carga, ¿no? Y nos ha funcionado muy bien las clases de yoga. Ya vienen con su equipo y todo, y están tranquilos, están participando los colaboradores, ¿no? Entonces, puede ser que les funcione. Por ejemplo, a nosotros nos pedían bajo costo y alto impacto. Entonces, por eso ideamos esta estrategia de una hora a la semana, tomábamos una hora al final del trabajo para poder hacer estas actividades de juego, ¿no? Y se fue implementando, otras veces hacíamos, por ejemplo, reuniones por Teams y hacíamos dinámicas, sorteos, jugábamos a la ruleta, hacíamos la encargada que se le había delegado el atender el bienestar mental, bienestar o las atenciones psicológicas dentro de la empresa, era solo una psicóloga para hacer este trabajo, pero era la encargada de trabajar o de diseñar estas dinámicas para que también podamos incluir a todas las personas que estaban trabajando, ya sea por teletrabajo o estaban dentro de la empresa, ¿no? Y que por temas de seguridad estábamos aisladas. Íbamos a la empresa, pero poco contacto físico, separadas por cabinas, ¿no? Muchas veces por vidrios allí, y pues faltaba esto de la interacción que era necesaria. Entonces, siempre hay que idear estas propuestas o estos programas que puedan adecuarse a los recursos que tiene la organización, al tipo de personal que tiene la organización, eso también tenemos que considerarlo, y sobre todo el impacto que va a generar, ¿no? El impacto que va a generar dentro de la organización. También otra de las estrategias es que se pueda promover el equilibrio, ¿no? Es importante que los empleados tengan tiempo libre para descansar. Algunas empresas todavía mantienen esto del horario de verano, donde creo que es de enero o de febrero a marzo o de enero a marzo, los trabajadores pueden salir los viernes horas antes, ¿no? Creo que trabajan menos horas los viernes. Entonces, eso es una de las actividades que realizan para poder darle un poco más de respiro o más de tiempo para el descanso o el disfrutar de las actividades de la vida personal, ¿no? Hay otra cosa que me encantó, por ejemplo, de cuando leía el Great Place to Work de Virusa, que había obtenido uno de los primeros puestos,
Decía que ellos habían implementado para todos sus trabajadores, no sé si será cierto, pero habían implementado unos tipos de tickets que eran como pases libres, donde los trabajadores tenían 2 pases libres al año, ¿ya? Y podían solicitarlos o podían requerir o usar sus tickets sin dar ninguna explicación. Es decir, yo iba, ¿no? Voy con mi jefe y digo, voy a hacer uso de mi pase de permiso para tal día, ¿no? Entonces no es que ahorita se me antoje y lo hago, no, se tenía que programar. Entonces utilizaban su pase y el trabajador podía irse 2 veces al año sin decir ni para qué, ni estar pidiendo permiso, solo programaba su día que lo iba a tomar. Y cuando hacían las encuestas para ver qué impacto había producido este tipo de beneficio, decían que se les hacía mucho más fácil, por ejemplo, utilizar esos días para inicio del año escolar de los chicos, o de repente para las actividades del Día de la Madre o el Día del Padre. Decían, podíamos ausentarnos, y ya la empresa estaba preparada para saber que en esas fechas se iban a ausentar la mayoría, ¿no? Entonces, tenían sus planes de contingencia para poder atender esa situación. Pero eso había generado dentro del trabajador la facilidad de poder decir, oye, sí me dan oportunidad para poder ver a mi familia, para compartir con mi familia. Otros lo usaban en el día del cumpleaños, de su ser especial. Entonces, esto les había beneficiado mucho. Y yo decía, esta práctica en algún momento tengo que sugerirla porque a mí me parece genial. Genial, pongámosle por un día, ¿no? Que el trabajador tenga este pase libre de decir, jefe, voy a usar mi día, tal fecha, tal fecha ven, y no vengo porque voy a usar mi pase. Y era pagado, ¿no? Y es pagado sobre todo. Entonces, estos son una de las prácticas, pues, que también hace que el trabajador se enganche con la cultura de la organización. Parece cosita tan sencilla, de verdad, cosita tan nimia, pero que en verdad marca la diferencia. Entonces, el que se promuevan o que se puedan implementar algunas estrategias que ayuden a promover el equilibrio entre lo laboral y entre lo personal, le da muchísimos puntos a la organización, ¿ya? A la gestión sobre todo. Otra de las estrategias que podremos utilizar es el fomentar la comunicación y el feedback, ¿no? ¿Cómo vamos a fomentar la comunicación? Entonces, les comentaba la vez pasada, ¿no? De las evaluaciones, que la comunicación sea abierta, que sea honesta, que tengan estas reuniones para ir dándole al colaborador los alcances de cómo va su rendimiento, de repente en qué debe mejorar, en qué ha crecido, porque es importante decirle, mira, creciste en esto, por aquí vas como que lo logras, y esto definitivamente no lo has alcanzado, así que tienes que ponerte pilas para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos esta facilidad de poder decirle al colaborador de manera honesta, comunicando de manera abierta y buscando que esta comunicación no es para fastidiar al trabajador, lo contrario, es para buscar potenciar esas habilidades y darle el empuje o la motivación para que el colaborador pueda mejorar. ¿Ok? Y una última estrategia que les pongo aquí, debe haber muchos más, es que brindemos el apoyo con estos problemas de salud mental, ¿no? Entonces, que atiendas al trabajador, no solamente que lo veas como una persona que viene y realiza una labor, sino que también tengas en cuenta esta carga emocional o este factor emocional que también puede perjudicar su desempeño, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso de un trabajador de la empresa que era muy, muy bueno. Y el jefe siempre decía, ¿no? Es muy bueno el chiquito que me han contratado, muy, muy bueno, muy eficiente, muy puntual con las cosas, organizado, pero hay algo en que falla, me dice. Es demasiado tímido, no se la cree. Entonces llegaba y decía, yo no sé cómo la voy a evaluar porque esto en verdad afecta mucho. Él está en el área comercial, tiene que mejorar, si no, no me va a servir, decía el jefe, pero me encanta este chiquito, pero esto es, y de verdad es que esto es el 60% del aporte que él da, ¿no? Entonces era como que era muy bueno en todo, pero esto en lo que era malo le restaba todo el trabajo que hacía.
Entonces, en ese tiempo, la jefa de recursos, la jefa de mi área, nos llama y nos dice, mire, ha venido tal persona, nos está trayendo este caso, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo potenciamos? Y decía, ok, primero hay que hacerle una evaluación, llamemos, conversemos con él, a ver qué está pasando. Y pues el asunto era que este joven era fuera de la ciudad donde trabajaba, no había visto a su familia bastante tiempo, justo en esos meses en los que él estaba distraído o estaba muy, muy tímido, era por esta incertidumbre, ese temor de ir a su casa, ver a sus padres, su novia se había quedado en otro país y no se veían, no podían viajar, y era toda esta incertidumbre lo que en realidad estaba afectando. Y pues no hablaba, era muy callado. Entonces, cuando se le hace la entrevista, se conversa con él, pues manifiesta sus inquietudes y luego de hablar, dice, yo sí sé que esto está afectando mi trabajo y sé que mi jefe se preocupa porque siempre me lo dice, ¿no? Me dice, ya pues cumpa, pues ponte las pilas, me dice estas cosas, pero es algo de que yo quiero, pero no puedo porque me absorbe la preocupación que tengo, ¿no? Escucharlos en realidad ya hace un cambio, porque prestas tiempo, prestas recursos para poder atender también esas cosas que nosotros no vemos dentro del colaborador. Y sobre todo, indicar que lo que nosotros hablamos es como si estuvieras en una consulta privada. Guarda el secreto, ¿no? Guarda la confidencialidad, guarda la protección de información del trabajador, por más que la consulta se esté dando dentro de la organización. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya la persona encargada tiene que diseñar la forma en cómo va a intervenir, qué estrategias va a utilizar con el trabajador, cómo lo potencia, cómo desarrolla el que esta persona sea mejor parte del equipo, o de repente el abordaje lo hace como estrategia de equipo. Entonces, el que nosotros brindemos el apoyo a nuestros colaboradores en este tipo de problemas de salud mental va a hacer que los empleados pues se sientan entendidos, comprometidos, atendidos, ¿ok? Y sobre todo valorados. Ahora, ¿qué pasa, Jessica? ¿Qué pasa si el trabajador no solo tiene una situación que es coyuntural, digámoslo así, sino que ya tiene una patología? Ok, muchas empresas, cuando los trabajadores tienen una patología y esta patología eh, inhibe o esta patología afecta el desarrollo del trabajador dentro de, muchas veces prefieren separarlo, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. O sea, son políticas las que se deben implementar. Pero yo recuerdo muchos casos, por ejemplo, yo trabajo en la parte clínica también. Entonces, en mi experiencia, por ahí 2 o 3 pacientes, uno de ellos tenía trastorno de pánico, otro tenía depresión a raíz del fallecimiento de su familia en la etapa de COVID y que ya está superando. Pero sumado a eso era el duelo de la pérdida del empleo, porque no pudo reponerse en el momento que se necesitaba de él, ¿no? Entonces, las empresas muchas veces tienden a separar a este tipo de colaboradores que tengan alguna dificultad emocional porque no se compran el problema, ¿ok? No hay descanso médico por problemas mentales. ¿Okay? No los quieren ver, no se ven como enfermedad en total. Y muchas veces el paciente o el trabajador no lo quiere divulgar por miedo al estigma, cómo se va a ver, ¿no? Y sobre todo, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a generar eso dentro de la organización? Entonces, hay que destacar que el bienestar emocional y la salud mental son responsabilidad de tanto de las organizaciones como de los empleados. Entonces, cada uno de nosotros debe tomar medidas para cuidar la salud mental. ¿Y qué medidas puedo tomar en cuenta? El dormir el tiempo suficiente, ¿verdad? Buscar el ejercicio, trabajar mi salud física, mi salud mental, comer saludablemente,
Si es que ya sabes que tienes una condición, por ejemplo, de estrés o algo, entonces buscar prácticas o buscar actividades que puedan reducir reducir el estrés. Y si es algo que ya no puedes manejar por tus propias contingencias, por tus propias herramientas, entonces buscar ayuda profesional. Buscar ayuda profesional para que te puedan potenciar o de repente para que puedan ayudarte ya a superar la situación en la que te encuentras. Entonces, no es solo el trabajo de la organización el que te provea de programas o te provea de actividades para mejorar la salud mental, también es parte de uno, ¿ya? También es parte del trabajo que uno tiene que hacer. Entonces, vamos a ver ahorita qué factores van a influir en el bienestar laboral. ¿Qué factores creen ustedes que intervienen? Factores intrínsecos y factores extrínsecos. Y estos factores intrínsecos, ¿cuáles serán? Bueno, ya les puse la laminita. Se ve muy chiquito. ¿Ok? Uno de los factores es la motivación. Es que un trabajador desmotivado es un trabajador que solo va a ir a hacer acto de presencia en la empresa. No va a dar el 100% que tiene de la capacidad para poder realizar su trabajo. O de repente va a ser lo mínimo indispensable para pasar el día. Entonces, es importante que esta motivación, que este impulso que nosotros tenemos, todas las personas tenemos para realizar las tareas y que estas tareas pues sean de forma eficaz, ¿no? Entonces, a más motivación, más satisfacción con el trabajo, más contento estás, más comprometido estás y por lo tanto esto va a redituar en que tú te puedas experimentar mayor bienestar dentro del trabajo, ¿no? Dentro de tu área. Te sientas a gusto, te gusta el equipo con el que estás. Entonces, son situaciones que van a potenciar la motivación. ¿Qué más? Otro de los factores es la satisfacción. Entonces, el trabajo que realizas te agrada, te satisface, te llena, te apasiona, entonces te vas a sentir contento, te va a gustar. Si amas lo que haces y donde estás, ven el trabajo que haces, lo notan, te dan oportunidad para que puedas crecer, para que puedas innovar, hay un poco de autonomía, entonces vas a estar más satisfecho con el trabajo que haces. Entonces, a mayor satisfacción, mayor también bienestar laboral, ¿ya? Otro de los factores también es el sentido de pertenencia. Y aquí está. Mucha gente pasa años de años en la misma empresa. ¿Y por qué será? ¿Por qué tantos años? ¿No? Yo, cuando estaba empezando, trabajé en una empresa, era transnacional, se encargaba de hacer estudios de mercado. Y me dicen, mira, las personas que tenemos en el equipo tienen 15 años trabajando con nosotros. Y yo, wow, 15 años. Yo chiquilla, estaba creo que en mis 30, 28, 30 por allí. Entraba como supervisor de campo y pues me dicen, la mayoría de personas pasa de los 40, por ahí habrán unas 2 o 3 contaditas que estarán en sus 30, 35, de ahí el resto son personas mayores, ¿no? Que empezaron con la empresa cuando tenían 18, 20 años. Entonces, entrar a trabajar con ellas, de hecho, fue un poco difícil por la brecha generacional, pero identificar que tenían este sentido de pertenencia, estos de soy parte de la empresa y tengo tantos años y con qué orgullo lo decían. Entonces decían, yo aquí estoy porque me siento valorado. De hecho, la empresa había migrado de ser de capital peruano a ser capital extranjero y se mejoraron las condiciones de recursos, sobre todo para con ellas, ¿no? Eso era lo que me platicaban. Me dice, hemos visto crecer a la empresa y este crecimiento no solo estaba reflejado en ellas, sino también en nosotros. Y eso hacía que ellas se identificaran con la organización. Entonces, cuando el empleado se siente que forma parte de un grupo, entonces
esta cohesión que va a conseguir le va a hacer que también su bienestar emocional esté incrementado. Se hace más fuerte, se siente sinergia dentro del equipo, ¿no? Entonces, eso es, la autonomía también es otro de los factores que influye mucho, ¿ya? La autonomía, que es este cierto grado de control que tienes de tu trabajo, dependiendo de las funciones y dependiendo también de la responsabilidad que tengas. Entonces, si tu puesto es un puesto en la que sí tienes capacidad de decisión, pero de repente tus decisiones siempre son puestas en juicio, hay que considerar, ¿estoy teniendo mal juicio o realmente en este lugar no estoy siendo considerada como la persona idónea para este trabajo? Entonces, eso también te va a ayudar o va a fortalecer el que tú puedas mejorar tu bienestar, ¿ya? Si es que no tienes autonomía o no eres valorado, entonces no vas a estar satisfecho dentro del trabajo. Por lo tanto, hay un decremento en el bienestar emocional. Otro de los factores es el crecimiento o la línea de carrera que puedes tener dentro de la organización. Entonces, las oportunidades que tiene el individuo de crecer, de aprender, también el cómo te vas a desarrollar dentro de la empresa, o sea, qué línea de carrera tienes y si es que la empresa tiene estas políticas de sucesiones o estas políticas de línea de carrera, entonces es más probable que te sientas motivado y que te esfuerces en crecer, ¿no? En experimentar las situaciones, en experimentar el crecimiento, en tomar algunos desafíos. ¿Por qué? Porque eso va a generar que tú vayas sintiéndote mejor en el trabajo. ¿Okay? Entonces, estos son los factores que debemos tener en cuenta, que son factores intrínsecos, es decir, que solo dependen de cada uno de nosotros. Y los factores extrínsecos que van a influir en el bienestar laboral son, pues, lógicamente, las condiciones de trabajo, cómo es la seguridad dentro del trabajo, la higiene que tienen, el cuidado de sus empleados, las políticas que tengan implementadas en cuanto a remuneraciones, en cuanto al cuidado del personal. Entonces, todo esto de las condiciones de trabajo va a ser un factor que influye mucho en el bienestar del trabajador. También cómo es el clima dentro del trabajo, ¿no? Las relaciones con los compañeros, si de repente se resuelven estos inconvenientes o estos conflictos que pueden surgir de manera sana, de manera que ambas partes participantes del conflicto pues tengan beneficios de la solución. También es muy importante el liderazgo que tiene la organización. Entonces, este es incluso uno de los factores, digamos así, que es clave, porque si estás en una organización donde hay buenas políticas, cuidan a su gente, la valoran, hay línea de carrera, te gusta la gente con la que trabajas, pero tienes un mal líder, ¿ok? No va a servir de nada todos los esfuerzos que tengas. Y no te vas de la corporación o no te vas de la organización porque sea mala la organización. Te vas por la gente, por el liderazgo de quienes tienen a su cargo los equipos. Entonces, este es un factor externo, pero es un factor que, digámoslo así, es predominante. ¿Ok? Puedes tener las mejores condiciones que te van a ayudar a equilibrar tu trabajo, pero si el liderazgo no va con los principios o no va con los criterios que tú consideras los adecuados, entonces no te vas a sentir a gusto, no vas a estar bien emocionalmente. Por lo tanto, no vas a tener satisfacción ni salud mental. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con la cultura que tiene la organización, sus valores, sus códigos de ética, sus normas, sus creencias, la mirada, la visión que tiene la organización, a dónde quiere llegar, qué tanto permite que los colaboradores tengan participación. Entonces, eso también forma parte de los factores que van a influir en el equilibrio del trabajador. Y lo último es esta flexibilidad o este equilibrio que logres tener el balance, ¿no? Trabajo-familia, que es muy importante.
Entonces, el balance trabajo-familia te va a permitir que el nivel de estrés esté muy controlado, esté bajo, que el trabajo te permita tener una vida cómoda, pero también te permita tener el tiempo para poder disfrutar de la familia, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, sí, yo gano bien allí, pero ¿ganas bien a costa de qué? De 24/7, de no tener tiempo para la familia, de un trabajo absorbente. Entonces, depende mucho también de qué es lo que tú quieres para ti. No hay gente que le gusta eso, bien, si les funciona, bien. Y hay otras personas, pues, que ya tienen familia y dicen, no, yo sí siento que no tengo tiempo para mi vida personal y buscan tener el equilibrio. Entonces, el equilibrio sí es algo muy personal, pero lo que se busca tener es este balance entre el trabajo y entre tu vida privada, tu vida personal. Hagas lo que hagas, ¿no? Yo recuerdo ahorita la experiencia de una chica, no era una compañera de trabajo, era una persona así, que sabía de su situación y me decía, bueno, y nos contaba, ¿no? Nos contaba, decía, yo estoy en una buena empresa, las políticas son muy buenas, el sueldo es bueno, lo malo es que era una sobrecargo. Lo malo es que ya en cierto momento yo siento que no tengo a dónde llegar o no tengo familia o mi familia nunca me ve, no comparto con ellos, me siento sola. Ya estaba entrando en esta etapa de que se acaban los amigos y empiezas a encontrarte contigo y no te hallas, ¿no? Entonces decía yo, ahorita siento que el trabajo que tengo no me permite mantener mi vida equilibrada, el trabajo y lo laboral. Pero decíamos, pero oye, hace 3 años estabas encantadísima. Sí, me dice, es como que ahorita ya mi reloj biológico me dice, oye, ya párate en familia, asienta cabeza, ¿no? Entonces, el equilibrio lo puedes tener hoy, lo puedes tener mañana y de que a un día perderlo. ¿Por qué? Porque depende mucho de tu balance, ¿no? De tus necesidades, de cómo te sientes, de qué priorizas. Entonces, es una variable, digámoslo así, muy subjetiva, pero que sí es importante que cuando tienes este equilibrio, este bienestar o esta salud mental, tú buscas el equilibrio, cualquiera que sea para ti el equilibrio, pero buscas mantener este tiempo que te permita atender las necesidades individuales, ¿ok? No como trabajador, sino como persona. ¿Listo? El contacto que puedas tener con tu gente, con las personas fuera del trabajo. Y aquí viene este factor importante que es el estrés laboral. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Dice, es que los trabajadores consideran a sus compañeros como una familia y son considerados en la toma de decisiones mucho más. Claro, sí, sí está bien que se considere una familia y hay equipos que funcionan así muy bien, pero hay que tener en cuenta que no es la familia, pues no. Hay compañeros dentro del trabajo que sí van a jugar este rol de consejeros, de guías, de personas a las que puedes recurrir en casos pero no dejan de ser compañeros de trabajo. Entonces hay que mantener este equilibrio, al menos yo lo considero así. Si ustedes opinan distinto, yo respeto la opinión, pero dentro de mi experiencia siempre hay que tener estos límites, ¿no? Trabajo es trabajo. Gente de tu trabajo, por más cercana que sea, es gente de tu trabajo. Ya fuera de, cuando te desvinculas de esa empresa y sigues teniendo contacto con esas personas, ya las puedes considerar amigas. Pero sí hay que tener un poco de cuidado, de celo profesional, digámosle así, de protección, para que en caso de que ocurran situaciones de desvinculación, pues yo no sienta que pierdo una familia, pierdo un trabajo nada más, ¿no? Y tengo oportunidad de poder avanzar y que estas personas que quedan allí, que si en verdad son sinceras la amistad, entonces van a poder mantenerse, aunque yo me desvincule de la empresa. Y pasa mucho que cuando hay estas desvinculaciones, se rompe el vínculo laboral y se perdió todo, ya ni amistad quedó. Entonces, el considerar a los compañeros de trabajo, familia, puede ayudarte de cierta manera, pero hay que tener objetividad
hasta qué punto vas a poder considerar la familia. ¿Ya? Al menos es mi opinión, es de mi experiencia, no digo que sea la verdad, pero es en base a lo que yo he podido conocer o experimentar o entender de las personas con las que he tratado, ¿no? Entonces sí es importante tener ciertos, no hay que perder la objetividad, ¿ya? Eso es importante, no perder la objetividad. Entonces, vamos por aquí. ¿Qué entendemos por estrés? ¿Qué es el estrés? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me ayuda? ¿Me gustan las situaciones que me generan así estrés, que estoy trabajando a lo loco? ¿O no? Yo prefiero trabajar así recontra relajado. O yo soy de los que no, tengo que ponerme tareas, programarme para vivir tranquilo. Porque si no, no hay forma. Yo no duermo, si es que ya estoy contra el tiempo para entregar información, me pongo muy ansioso, muy inquieto. ¿Cómo somos? ¿Ok? Vamos a ver eso. Vayamos haciendo por aquí, por el chat, este pequeño ejercicio de reconocer qué me causa estrés a mí o cómo soy yo en cuanto al afrontamiento de situaciones que pueden requerir un trabajo o priorizar actividades sobre otras, ¿ya? A ver, los que quieran participar van escribiendo por el chat, lo voy leyendo mientras les voy explicando el tema. ¿Perfecto? Entonces, el estrés es una situación que no va a dejar de existir. ¿Okay? El estrés siempre va a existir. Es, digámoslo así, que es una respuesta natural, ¿ya? De nuestro cuerpo ante situaciones que son desafiantes o que son amenazantes. Entonces, cuando el estrés se vuelve excesivo, o sea, es todos los días, constantemente o ya crónico, allí va a tener un impacto negativo en nuestra salud física, mental y también en nuestra salud emocional. ¿Ok? Pero de por sí, el estrés es una respuesta natural. Ahora, se define o definimos el estrés como el conjunto de reacciones, pueden ser físicas, cognitivas, emocionales, fisiológicas y comportamentales que experimentamos ante situaciones de trabajos que nos van a resultar adversas, ¿ya? O nocivas. Esa es la forma en cómo podemos reaccionar emocionalmente, podemos reaccionar cognitivamente, fisiológicamente o también conductualmente ante situaciones que nos van a, que no son nocivas, que no son adversas, que no son difíciles de atender o de manejar. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos pasando o estamos en tránsito de una situación estresante? Entonces, lo primero que hay que notar es cómo reacciono, cómo responde mi cuerpo. Entonces, tengo que darme cuenta. Por eso les pedí allí que me hicieran una listita, ¿no? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Cuándo sienten que están estresadas o están saturadas? ¿Les duele el cuerpo? ¿Están más cambiantes de humor? ¿Están muy irascibles? De repente son de las personas que se aíslan cuando están estresadas o prefieren no compartir porque saben de estos cambios emocionales que no van a ser entendidos, se sienten impotentes, cansados, gastados, frustrados, inseguros de sí, desmotivados. Entonces, ¿cómo identifican ustedes cuando están en una situación de estrés? Por ejemplo, cuando yo me siento así estresada, a mí me cambia el humor, me vuelvo a veces mucho más retraída y otras veces sí el humor me cambia, me pongo un poco irritable, ¿no? Y se me empieza a caer mucho más el cabello. Entonces yo ya sé, cuando estoy así ya muy saturada, muy cansada, yo ya comienzo a ver esos indicadores. Entonces yo ya sé cómo es que se presenta el estrés en mí. Yo digo, ok, párate, bájale, analicemos, ok, tranquila, pensemos, ¿qué nos está causando el estrés? ¿No? ¿Qué situaciones te está? Ah, es que esta persona hizo acá, lo de acá, que no entendió. Ok,
¿Es algo que te lo causó la otra persona o que tú misma lo percibiste o tomaste personal una situación? Yo misma me pregunto y yo misma respondo, ¿no? Yo me psicoanalizo. Entonces, ya comienzo a identificar, ok, está en ti. ¿Tú estás mirando las cosas o estás siendo de repente muy inflexible en el pensamiento y eso te está causando estas malas pasadas? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Para qué estás sintiendo esto? Yo no digo por qué siempre, sino para qué. ¿Para qué estás sintiendo eso? Ok, para que seas más tolerante, para que aprendas a ser paciente. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy impetuosa, ¿no? Yo tengo así, estoy haciendo algo y en la mañana preguntaron de repente alguna idea para manejar algo, para atender alguna situación, y por la tarde, ¡pac!, se me prendió la luz y voy, oye, ya, mira, esto se me ha ocurrido para, y me miran así como diciendo, de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y yo, ay, me frustro. Y ya, para tu revolución, ¿no? Ok, ¿recuerdas que en las mañanas nos dijiste que teníamos este caso? Se me ha ocurrido ahorita que esto podemos utilizar para trabajar con eso. Y me quedan mirando y me dicen, ah, ya, ahorita se te ocurre, sí, pues, y ahorita tú viniste y dijiste, ya, ellas me siguen, están leyendo mi pensamiento. Y yo, ah, sí, pues es cierto, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es algo que yo aprendí a identificar. Entonces, cuando estoy así que tengo estos destellos, yo anoto, ando con mi cuaderno o anoto o hago mis notas de voz, ¿no? Porque se me escapan, se me pierden, son ideas así que sueltas y se me pierden. Siempre ando con mis papeles por ahí apuntando cosas, ¿no? Mi libreta, ahora ando con mi libreta, ya ando con papeles. Entonces, yo identifico que de repente el resto de mi equipo no me va a seguir la línea porque no está en mi cabeza, pues, ¿no? Y ya no me frustro porque no me logren entender. Entonces, eso era algo que antes a mí me frustraba mucho. Ay, ¿no? Que no me siguen, o que no me entienden, o que de repente yo quería en ese momento que me atendieran y no podían. Entonces, eso me frustraba mucho. Y en verdad terminaba estresada. Entonces, una vez que tú identificas qué te causa estrés, lo aprendes a manejar. Por eso les ponía aquí la importancia, o les ponía aquí, les resaltaba que nosotros debemos entender cómo nuestro cuerpo está manejando estas situaciones que tienen un impacto negativo. Me escribían, ¿no? A mí se me traba la lengua cuando estoy estresada. Yo tengo dolor estomacal. Por acá, ven, 2, dolor estomacal, irritabilidad, dolor de cabeza, tensión muscular, dolor estomacal. ¿Ves? Es más física, ¿no? Y ahí por ahí un indicador emocional. ¿Qué más por acá? Suelo callar y cuando me hablan y sé de algunas debilidades, soy directa en mis respuestas. Sí, eso suele pasar y eso es un indicador emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos nosotros reaccionamos de distintas maneras. Allí, por ejemplo, tus sentimientos de desilusión o de repente el no sentirse comprendida hace que seas mucho más tajante o mucho más cortante las formas como respondes o la interacción que tienes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar qué nos causa. Ahora, ya sé cómo mi cuerpo reacciona ante el estrés, ahora, ¿qué causa esta respuesta en mi cuerpo? ¿Qué lo causa? Entonces, voy al otro ladito y digo, cuando tengo demasiadas tareas que hacer y no sé por dónde empezar y todas son urgentes, me estresa eso. Cuando los plazos están muy ajustados o cuando me piden demasiadas cosas y no me dan los recursos para hacer las cosas. Cuando tengo que tomar decisiones así de rápido, me dicen, no, hay que esperar a esta persona para que ella decida. Y tú, pero ya quieres darle solución ya y cerrar y pasar a otro tema. Yo, por ejemplo, soy así, yo tengo que cerrar un tema para pasar a otro. Porque si no, estoy ahí, dale, que le doy vuelta y no logro saltar. Entonces, eso, por ejemplo, esta falta de autonomía a mí me frustra. Entonces, como yo ya sé que esto es algo de que a mí me frustra y me molesta y me estresa, entonces con mi jefe digo, mira, si pasan estas situaciones, ¿puedo decidir en estos casos? ¿Puedo tomar decisiones? Sí, pero en estas situaciones ya no, ya tienes que avisar. Ok, entonces, planeado qué es lo que puedo decidir y hasta dónde puedo llegar, o sea, hasta dónde es la delegación de responsabilidades, entonces yo ya sé cómo me voy a manejar. Entonces, si hay situaciones en las que yo no puedo tomar la decisión,
Ya pues tengo que bajar mi revolución, tengo que calmarme, informar el caso, y dar mi alternativa y esperar a ver qué se decide. ¿Ok? Entonces, ya identificas tu causa y ya puedes frenar un poco los síntomas que te van a generar y sobre todo atiendes esa situación que te causa estrés. ¿Ya? María Isabel dice, eso, falta de recursos. Ok, recuerden, ¿ya? ¿Qué más me puede estar afectando? Por ejemplo, cuando hay estas situaciones de roce, de repente estos conflictos que pueden ser por diferencias de opiniones, de repente con tus compañeros de trabajo, con jefes, con clientes, y no logras separar esto, ¿no? Lo tomas muy personal, entonces no lo ves como de la coyuntura, no lo ves del momento, no lo ves que fue por la situación, más no por la persona. Entonces, eso es algo que nosotros debemos aprender a separar. No es la persona, es la situación o las respuestas o las soluciones que se dan, no es por la persona. Eso hay que aprender a separar para evitar el confundir los conflictos, ¿no? O el generar rencillas de repente con otros compañeros. También parte de lo que genera estrés puede ser la falta de apoyo, que por ejemplo seas víctima de acoso laboral, de hostigamiento sexual dentro del trabajo también, o que puedas estar siendo discriminada. Y otra de los causantes o de las crisis también que detonan este desequilibrio emocional es la incertidumbre que tienes, ¿no? O el temor de ser despedido, o el temor a fallar, porque una falla no te la van a tolerar, entonces evitas tomar decisiones, te estresa el no poder tener autonomía y el no poder ser confiado, y viene como bolita de nieve, ¿no? Viene aumentando a medida que va cayendo esa bolita. Entonces, hay que tener en cuenta qué nos está causando la situación de estrés, cómo se manifiesta emocional, fisiológica, conductualmente y cognitivamente en mí. Una vez que identifico esas dos variables, yo puedo tomar las decisiones de cómo voy a afrontar la situación estresante. ¿Ok? Y aquí viene la parte me olvidaba las consecuencias. Por acá están. Entonces, las consecuencias a largo plazo de estar en situaciones constantes de estrés es pues lógicamente que disminuye mi productividad, también afecta la calidad de mi vida, estoy más enojado que de costumbre, muy irascible, muy voluble en el humor, muy cambiante. Entonces, esto empieza a parecerse con problemas de salud. ¿Por qué? Porque las dificultades pueden estar que de repente, para paliar esto un poco, empiezas de repente, a comer un poco más o a consumir bebidas alcohólicas o tabaco o otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto que te genera estas situaciones. Y las consecuencias, pues, se van a mostrar allí. Cuando tú veas que ya tienes una enfermedad que deviene o a raíz de esta situación de estrés, entonces tienes que aprender a manejarla. ¿Ok? ¿Qué enfermedad puede ser? La depresión, la ansiedad, la inseguridad. A veces los trastornos de pánico también se producen por situaciones de estrés, porque no sabemos manejar las adversidades que se nos puedan presentar. También a largo plazo son los problemas familiares, ¿ya? Y el riesgo de sufrir de alcoholismo o de otras adicciones. Para manejar la situación estresante. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención que debemos considerar dentro de las áreas de recursos humanos? Vamos a ir viendo primero para nosotros, como los trabajadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué medidas, una vez que ya, como les dije, identificaste la causa, ya identificaste también cómo se presenta en ti el estrés, ¿ok? Cómo se desarrolla en ti. Una vez que ya tienes identificado eso, vas para la tercera parte, que es la prevención. ¿Cómo evitas llegar al estrés crónico? ¿Ya? Al eustrés. ¿Cómo evitas llegar allí?
Si es que tus dificultades se generan porque siempre llegas corto de tiempo en las actividades, trabajas bajo presión, te están pisando los talones, entonces tienes que aprender a gestionar el tiempo. ¿Ok? Organiza el tiempo, trabaja mejor, planifica para que puedas atender las actividades conforme, conforme tus plazos de entrega. Por lo tanto, tu gestión del tiempo se vuelve más eficaz. No postergues las actividades. Si tienes que hacerla, aunque no te guste la actividad, pues tienes que hacerla. ¿Ok? Otro es desarrollar técnicas de relajación. Las técnicas del mindfulness ayudan mucho porque el mindfulness lo que busca es la conciencia plena. Y lo bueno de este estilo de vida o de esta forma de afrontamiento es que puedes utilizar mindfulness en cualquier lugar, donde estés, que es conciencia plena. Y siempre, ¿para qué sucede esto? ¿Cuál es mi participación en esto, no? ¿Qué trata de, qué puedo hacer para poder atender esto? ¿Está en mis manos? ¿No está en mis manos? Entonces, la conciencia plena te va a ayudar a que tú también puedas identificar si es que hay situaciones en las que puedes intervenir o no. Si es algo que no puedes atender, ¿para qué te estresas? ¿Verdad? Se va a atender solo, se va a solucionar solo. Y si es algo que tú puedes atender, bueno, atiéndelo. Pero hay que desarrollar estas técnicas que nos van a permitir, estas técnicas de relajación, que nos van a permitir practicar pues actividades como respiración profunda, yoga, meditación, para poder disminuir la carga emocional que genera la situación de estrés. Lo otro es que si busquen dormir lo suficiente, ¿no? Comer de forma sana, hacer actividad física o de repente practicar estos hobbies o estas actividades que a ustedes les causan placer, ¿ok? Salir a correr, salir a la playa, nadar, jugar vóley, hacer manualidades, cocinar, lo que les guste hacer. Lo importante es que dentro de este estilo de vida saludable que ustedes puedan ir formando, es que también le den tiempo para que puedan atender cosas que son tuyas, que son de tu satisfacción personal, de tu gusto, ¿ya? Y lo otro es saber también cómo voy a comunicar mis necesidades. Entonces, justo voy a usar el comentario que nos ponía aquí nuestra compañera, suelo callar, dice. Yo suelo callar. Entonces, el soler callar es que no sabes cómo comunicar tus necesidades. Entonces, hay que buscar eso, la forma en cómo nosotros podemos hablar acerca de los problemas que tenemos y también llevas el problema y llevas la solución, porque de esta forma, el buscar apoyo, tú vas a poder disminuir la carga emocional que te genera la situación. Y sobre todo, que el buscar apoyo o comunicar tu preocupación puede ayudarte también a que tú atiendas o percibas otra perspectiva de superior, de tu jefe, de tu compañero, a quien le solicites ayuda, ¿no? Y ya, lo último. Si tú no puedes manejar esta situación, hay que buscar ayuda profesional. Si ya con tus recursos, con las herramientas que tienes, no logras manejar, entonces tendrás que buscar ayuda profesional, porque si ya estos problemas de salud mental se están haciendo mucho más fuertes, mucho más crónicos, entonces sí es importante que busquemos este apoyo de un psicólogo, un terapeuta, para que podamos atender esta situación, esta necesidad. ¿Ok? La empresa, ¿qué debe hacer la empresa? Uy, nos va a ganar el tiempo. Entonces, la empresa, pues, tiene que o puede implementar políticas, perdón, no les bajé, puede implementar políticas saludables, ¿no? O una cultura organizacional saludable. Las actividades de esparcimiento, ofrecer programas de formación y desarrollo profesional, estos programas de bienestar laboral. A veces hacen actividades de confraternidad que ayudan mucho, ¿no? Y también lo importante es que dentro de la elaboración de los perfiles de puestos o dentro de la designación de tareas,
pues esta se haga de nivel adecuado, ¿no? Que la carga laboral sea equilibrada y sobre todo que estos puestos de trabajo que requieren mucho más, de repente, tiempo, mucho más dedicación, pues también contemplen actividades que puedan retribuir ese tiempo adicional que le damos a. Me refiero a, por ejemplo, supongamos que ustedes están en la parte de comercial o de ventas y ya viene campaña, ¿no? Campaña escolar. Y ahorita todos están abocados a eso, al atender las proformas, a poder publicitar sus productos y todas esas cosas. Entonces, esto significa que durante estas 2 semanas que quedan del mes, y una semana que queda del mes y la primera semana del mes entrante, la gente va a estar full. Por lo tanto, va a haber un desgaste de energía, una abocación de actividades completamente a esto. Entonces, la gente se va a gastar. ¿Qué es lo que debes hacer? Dentro de estos programas, pues trabajar y promover el equilibrio. Entonces, si yo sé que mi gente va a estar full esta semana porque viene la campaña, entonces también elaboro actividades o de repente dentro de las estrategias de la campaña puedo ir rotando el descanso, ¿no? Para que las personas también puedan tomarse un respiro y atender sus necesidades familiares o sus necesidades personales. Entonces, eso es importante por parte de la empresa, que te anticipes a situaciones, que puedas prever las contingencias en cuanto al personal, digámoslo así, por capital, y también en cuanto a la atención de esta parte emocional o bienestar emocional de tus colaboradores. ¿Ok? Y por último, vamos a ver estos casitos de cómo atendemos, ¿no? Cómo brindamos la atención psicológica. Miren, aquí les había puesto 5 empresas que cuidan el bienestar de sus empleados. ¿Y por qué es importante ofrecer esta atención a los empleados? Como les decía, hay muchas empresas, ¿ya? Muchas empresas actualmente que ya están atendiendo estas condiciones de repente de las exigencias a los que se enfrentan sus colaboradores o de repente el volumen de trabajo o que se les pide ser flexibles o estar preparados para el cambio. Entonces, actualmente nosotros nos enfrentamos a esas exigencias. Tienes que estar comprometido, tienes que ser flexible, tienes que adaptarte 24/7 el trabajo, ¿no? Y aparte de esto, distribuir tu tiempo con las actividades de casa. Entonces, eso genera estrés. En realidad, las personas pueden llegar a abrumarse. Entonces, ya las empresas han identificado que estos niveles de estrés pues impactan directamente en la producción. Por lo tanto, dentro de sus políticas de atención o dentro de su salud emocional o la salud ocupacional, están implementando estos consultorios para poder atender a sus empleados y para poder enseñarles a manejar estas situaciones que pueden ser estresantes. ¿Ok? De hecho, no vas a poder tratar todas las situaciones dentro de consulta, pero sí es importante que busques entrenar a tu personal en cómo manejar estas situaciones, o también algunos están entrenando en aprendizaje socioemocional, ¿no? Porque puede ser muy capo y todo, muy bueno y todo, pero si no hay estas habilidades sociales, entonces un poco como que afecta también el trabajo. Entonces, hay bastantes empresas que ya están buscando hacer ese cambio, a dar este apoyo psicológico como una estrategia de mejora. ¿Ya? ¿Dónde empieza esta corriente o dónde empieza esta perspectiva? Entonces, hay muchas empresas fuera, muchas empresas transnacionales. Aquí le he puesto de 5 el ejemplo. Entonces, por ejemplo, Google, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿qué es lo que hace? Entonces, tiene bastante flexibilidad en cuanto a los tiempos de trabajar, ¿no? A los tiempos de oficina. Como es una empresa que es mucho más creativa, entonces busca que las personas estén cómodas, que tengan bienestar, porque eso genera creatividad, impulsa la creatividad. Entonces, les permiten mascotas,
tienen sus zonas de relajación, de meditación, pueden tener dentro de sus áreas de trabajo juegos como ping-pong, como salas de tobogán, piscinas, tienen áreas de descanso. Entonces, tienen toda cubierta estas necesidades emocionales del trabajador o estas necesidades de descanso del trabajador para poder darle las comodidades y que ellos, pues, su principal activo es la creatividad. Por lo tanto, ese principal activo esté cubierto, esté atendido, ¿ya? Apple es, por ejemplo, otra de las empresas parecidas a Google que les da espacios de meditación. Entonces, hay también mayor independencia para los empleados y lo bueno es que tiene Apple es que tiene su propia universidad. Entonces, la capacitación, por ejemplo, Amazon destina o cubre casi el 90 o 95% de gastos de preparación académica de sus trabajadores. Y eso es muy bueno. Entonces, tú te enganchas, oye, la empresa me está formando, ok, aquí me quedo, ¿no? Y Apple lo que hace es, tiene su propia universidad, tiene su centro de formación. Entonces, son cosas que te van enganchando, ¿verdad? Cisco, por ejemplo, que es una empresa de tecnología, ¿qué es lo que hace? También tiene esta ventaja de que el trabajo puede ser híbrido, ¿no? Tiene el 75% de empleados que trabajan a distancia. Por lo tanto, los empleados pueden moverse a ciudades, de repente regresar a sus ciudades natales, y trabajar. Entonces, la primera cualidad que uno observa cuando ves así teletrabajos es que hay confianza. Hay confianza, hay sinergia, hay comunicación. Vemos que están las 5C de la comunicación, ¿no? Entonces, la flexibilidad es algo que engancha mucho al talento ahora. No todas las empresas se pueden dar el gusto de ser el trabajo remoto o trabajo híbrido. No todas. Hay actividades que definitivamente no se pueden realizar de manera remota, pero sí es un punto que incluso ahora, por ejemplo, si tú quieres reclutar personal de TI, lo primero que te preguntan, oye, ¿y el trabajo es flexible? O sea, ¿es remoto o tengo que ir a la empresa para trabajar? Dice, no, acá la política es que pues todos trabajan en la empresa, entonces desistes y pierdes talento. Entonces, si es personal que no necesita estar dentro de la empresa, dependiendo también de cómo lo hayan evaluado, cómo esté su perfil, entonces se puede considerar esto, pero no es algo que nosotros decidamos, son parte de las políticas que tiene la empresa, ¿no? Y Microsoft, por ejemplo, también tiene su trabajo a distancia y en horarios flexibles, te cubre o tiene el 100% de cobertura en servicios de salud, tiene salas comunes donde hay juegos recreativos para los trabajadores. Y otra de las diferencias es que les da bonos. Y estos bonos no es que bonos de ropa, bonos de comida, son bonos para poder utilizar cosas que les gustan, hobbies, para actividades, por ejemplo, alpinismo, natación, ciclismo. Entonces, les da unos bonos porque tiene convenios con empresas que les permiten atender estas necesidades. ¿Ok? Entonces, es muy importante. De hecho, que estamos un poquito lejos de conseguir esto, pero ya abriéndonos mirada hacia el futuro, entonces, el apoyo psicológico dentro de las organizaciones va a ser considerada una estrategia de mejora. ¿Ok? Sobre todo porque el trabajador va a sentirse comprendido, va a haber compromiso para de la empresa con el trabajador y el trabajador con la empresa. Entonces, es una de las cosas o una de los factores que debemos tener en cuenta, ¿no? Esta mirada de aquí a unos años va a cambiar completamente la forma en cómo se manejan los recursos humanos dentro de la organización, ¿no? El capital humano, cómo se gestiona el talento dentro de la organización también y cómo vamos preparándonos para atender estas necesidades que ya están aquí a la vuelta de la esquina nada más. Entonces, espero que la clase de hoy les haya permitido ir adquiriendo un poquito más de información que la podemos utilizar en nosotros y sobre todo, si ya estamos trabajando en esta área de recursos, pues tengamos esta perspectiva mucho más amplia de qué es lo que necesitamos para poder buscar el equilibrio
tan ansiado de lo que es trabajo y familia, y sobre todo el bienestar emocional y la salud mental dentro de la organización. ¿Listo? Esto ha sido por hoy la información que les entrego. Los encomio de por sí a hacer esta introspección, esta mirada de qué es lo que a nosotros nos puede generar crisis dentro del ámbito laboral, ¿no? ¿Qué nos puede o cuáles son los factores que pueden influir en que exista una crisis para mí, una crisis personal, y cómo o qué tan preparada está la organización en la que yo estoy de poder apoyarme ante estas crisis, ¿no? Que pueden ser problemas familiares, enfermedades, muerte de un ser querido, un familiar, dificultades financieras, pérdidas del empleo, de repente, ¿no? Entonces, son situaciones que nos pueden poner a nosotros en riesgo o en una condición vulnerable y a ver también qué tan preparada está la organización para poder atender estas condiciones. ¿Ok? Entonces, espero que pasen un bonito sábado. Mañana nos estamos encontrando en la noche y los dejo con nuestra coordinadora para hacer la dinámica de Haku.